soñaba que estaba en una habitación. Oh, un poquito de amor. Acumulamos mucha tensión. Más de fuerza. Hola amigos de YouTube, gracias por vernos en este nuevo video y por eso hoy es un especial con mi querida Brigitte, que está aquí nuevamente y vamos a hacer un video no solamente de masajes, que es lo que siempre hacemos, sino esta vez les voy a contar una historia medio aterradora en base a las energías. Así que quédense porque esto va a estar interesante. Y es así como vamos a empezar este masaje con una experiencia sensorial con nuestra querida Brigitte, haciéndole un masaje por todo el cuerpo, y vamos a utilizar también aparatos de maderoterapia. En este momento estoy pasando estos inciensos para armonizar todo el ambiente y recordando que tu energía es tu energía. Tienes que apropiarte de las cosas que son tuyas y soltar todo lo que no nos pertenece. Es así como seres humanos podemos hacer que las cosas fluyan y continuar de una mejor manera sin tomarnos las cosas personal, sin guardar cosas y no cerrar ciclos que no son nuestros. Mientras armonizo un poco el ambiente, también con este palo santo, para ahuyentar todas esas energías que no son nuestras. Y en base a eso les quiero contar una historia para los creyentes, por supuesto, de las energías y de que somos mucho más que solo un cuerpo físico en este plano llamado Tierra. También por eso todo está conectado con nuestro ser, lo que pensamos, lo que sentimos, el amor que damos, incluso nuestro amor propio. Es lo más importante para crear ese vínculo con nosotros mismos como seres humanos de la energía. Caliento mis manitas. Para no hacer contacto con Brigitte, con mis manos frías. También caliento el producto. Hoy estamos usando un aceite de rosas con combinación de naranja. Por eso tiene ese olorcito. Puedes inhalar y exhalar. Inhala. Exhala. Vamos con sus clavículas, recordando que cada parte de nuestro cuerpo hace lo que somos todos nosotros. Así que comienzo de forma delicada,
Esto me hace pensar que no cerramos ciclos, y cuando no cerramos un ciclo 100% despidiéndonos de la mejor forma, queda esas secuelas en nosotros, y como seres humanos energéticos que somos, siempre es importante hacer un fin. Y yo le pregunté a esta persona que podíamos profundizar un poco más la conversación y que me explicara por qué él pensaba que esto le estaba sucediendo. Y esta persona tiene una herida muy fuerte que aún no logra cerrar, y es que uno de sus familiares murió, una persona muy especial para él. Y como les digo a todos ustedes que nos ven desde YouTube, siempre tenemos que cerrar ciclos en este plano de tierra para que podamos seguir fluyendo como seres humanos. Y esta persona no cerraba el ciclo con su familiar, así que tal vez mentalmente los seres humanos también creamos escenarios por el rechazo, por el miedo, por la preocupación, por el sobrepensar, que nos hace sentirnos en un bucle sin salida. Y es allí, personitas, cuando les digo que tenemos que mantener lo que es nuestra energía, pero soltar lo que no nos pertenece. Recuerde que cuando nosotros somos amor y damos amor, el amor se duplica para más hacia nosotros. Así que es importante recordar a nuestros seres queridos que ya no pertenecen a esta tierra, pero con amor y soltar. Soltar es el primer paso para poder vivir una vida tranquila. A los seres humanos lo que más nos cuesta en vida es la muerte. Así que en este momento que estamos disfrutando de la tierra, disfrutemos y soltemos lo que se va, porque es algo con lo que vivimos. Así que nosotros nos encargamos y podemos ser los dueños de esa decisión, de soltar y de guardar obviamente un recuerdo de estas personas que fueron muy especiales para nosotras, pero hay que cerrar siempre los ciclos, porque como todo es un ciclo, lo que pensamos, lo que hablamos, lo que sentimos en nuestro corazón, todo es como un conducto de nuestro cuerpo. Así que pensemos cosas sanas, hablemos cosas sanas, tratemos siempre de tener los sentimientos más sanos que se puedan y cuidemos nuestra energía siempre con amor. Por eso este momento es para ti. Así que este es el momento perfecto, que no existe nadie más para dedicarnos a nosotros mismos. Yo comienzo este masaje con amor y la verdad les cuento algo muy íntimo sobre mí. Es que cada vez que voy a comenzar un masaje, repito frente al espejo conmigo misma: mi energía es mía y la de la otra persona es de la otra persona. Yo hago masajes por amor, por reciprocidad, pero siempre en el plano físico lo hago para
Continuamos con las piernas, pero en este caso voy a aplicar un poco más de fuerza porque las piernas son nuestra herramienta más poderosa, con la que caminamos, con la que nos lleva a todos lados. Recuerden que nuestro cuerpo es un conducto en donde lo que pensamos se transforma y por eso podemos movernos y hacer lo que queremos hacer. Estoy aplicando todo el aceite por las piernas para que no esté también la piel seca, y el aparato que estoy usando de la maderoterapia pueda pasar por todo el cuerpo de una forma ideal. Quiero despertar todos los músculos, así que doy unos pequeños toquecitos en donde le aviso a todo el cuerpo que estamos aquí presentes dando este masaje de total relajación. Y es así como continúo con el rodillito. Abre un poco, por favor. Para las chicas que entrenan bastante y están adoloridas por el gimnasio, pueden aplicar esto en casa. A veces los masajes no tienen mucha ciencia, así que ustedes mismas pueden darse amor propio, ¿no? Como cuando un fin de semana decidimos hacernos una mascarilla en casa, un tratamiento para el cabello. Ese es el momento perfecto en el que podemos aprovechar para darle espacio, amor y dedicación a nuestro cuerpo, que es el que nos lleva a todos lados. Es el que hace que cumplamos nuestros sueños. A veces los seres humanos no entendemos la responsabilidad y la maravilla que es ser humano, ¿no? Porque podemos hacerlo todo. Somos la especie más poderosa en el universo que puede cumplir sus sueños, que simplemente nos llega una idea a la cabeza y nos movemos para hacerla. Tenemos pies, tenemos piernas, tenemos nuestro cuerpo, nuestro torso, nuestros brazos, y es ahí donde hacemos nuestros sueños realidad. Viajamos, podemos conocer el mundo, podemos estudiar una carrera, podemos hacer todo, simplemente todo lo que nos proponemos. Entonces, qué mejor que darle un poco más de validación a nuestro cuerpo de lo que a veces nos descuidamos. Por eso hay que mantener hábitos saludables, pensar saludable lo más que se pueda. Sé que como seres humanos también es difícil combatir con la ansiedad, pero es un trabajo que día a día se construye con pensamientos saludables. Cuando se tiene algún pensamiento negativo, un pensamiento negativo puede durar tan solo 5 segundos en nuestra mente si lo reemplazamos con un pensamiento positivo. Así que esto es un llamado para pensar positivo. No somos perfectos, pero podemos trabajar de la mejor forma por ser la mejor versión de nosotros mismos. Y es así como con esta maderoterapia yo puedo aplicar más fuerza en esas zonas donde no alcanzo a aplicar una fuerza mayor con mis manos, y se puede alivianar todos esos tendones que están tensionados, o todo ese dolor que acumulamos por el trabajo, por la rutina, por el ejercicio. Si ven como yo hago movimientos por toda la pierna para abarcar todas esas zonas donde a veces olvidamos que nos duele y dejamos ese dolor sin cerrar el ciclo. Hasta con los dolores hay que cerrar ciclos.
tenemos que prestar atención y escuchar un poco más a nuestro cuerpo, ya que de verdad esto no es inventado. Esto es científicamente comprobado que todo lo que nos ponemos al tanto y le damos un poco más de atención a nuestro cuerpo, créanme que cuando estudian y se detienen a estudiar lo que está sintiendo su cuerpo, podemos controlar mucho más lo que está pasando. Podemos advertirnos de enfermedades que están llegando, podemos advertirnos de alguna preocupación que no nos pertenece. Como somos seres energéticos y estamos expuestos a 1.000.000 de seres humanos más, tenemos que cuidar nuestra energía, tenemos que dar amor, tenemos que saber escuchar lo que nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo en dolores nos está avisando. Todo tiene una razón de por qué. Al igual que cuando nos duele el estómago, yo era una persona que antes tenía muchos dolores de estómago. Me iba al médico un montón de veces y no sabía qué era lo que sucedía. Pero a veces hemos estado normalizando el órgano equivocado porque pensamos que sentimos dolor en nuestro corazón, pero nuestro corazón es solamente el que nos manda esa señal de los sentimientos. Sin embargo, el estómago es un órgano que acumula muchas emociones y es por eso que nos duele, por eso no nos como funciona lo que estamos comiendo. Nuestro cuerpo nos está hablando con el estómago y nosotros a veces simplemente lo olvidamos. Quiero enfocarme también en las rodillas, en esas partes donde conectan todos nuestros huesos, porque es allí donde a veces sufrimos de dolores que no podemos entender. Y todo siempre para abajo, para que esa energía se vaya y que este cuerpo sepa que solo le ofrezco un masaje con responsabilidad. Vamos a continuar con los pies. Doy unos pequeños toquecitos para avisar a nuestros piecitos que vamos a hacer un masaje. Le hago un pequeño sacudón, siempre despertando el cuerpo, porque estos movimientos que son así con un poco más de fuerza hacen que alivianemos todo ese dolor en los pies, que es la parte muy importante del cuerpo, ya que con los pies caminamos, aguantamos horas y horas parada. Los pies nos llevan a todos lados donde queremos y por eso también a veces nos olvidamos de nuestros piecitos, pero son una herramienta muy importante a la cual hay que darle amor. Es así como despierto los piecitos y les aviso que aquí estamos dándole un poquito de amor.
Esto es un aparato increíble porque como pueden ver acá está separado. Tiene las dos bolitas y pueden llegar a más partes donde mis manos capaz no pueden hacer eso. Y para finalizar este delicioso masaje dejo la parte de atrás de último porque es donde quiero aplicar la mayor fuerza y armonizo un poco con nuestra herramienta principal, el incienso, que saca toda esa energía que no nos pertenece. Y nuestro aceitito de rosas y naranja, siempre calentándolo en mi manito para comenzar aplicando un poco más de fuerza. Siempre en la espalda tenemos que tener mucha delicadeza a pesar de que utilicemos fuerza, porque de
Nuestra Brigitte es un poco cosquilluda, así que está costando un poco, pero vamos a aplicar rapidez para culminar este masaje en la parte trasera de todo el cuerpo y sobre todo en nuestras pantorrillas. Donde deberíamos aplicar un poco más de fuerza para relajar toda la pierna de una mejor manera. Utilizamos nuestras dos herramientas principales. Y vamos con nuestra maderita. Y es así como este masaje abarcó todo el cuerpo. Y es así como este masaje abarcó todo el cuerpo. Siempre recordando que debemos cuidar nuestra energía. Nuestra energía es sagrada, es valiosa, es importante. Así que prestemos un poco más de atención a lo que nuestro cuerpo, mente y corazón nos habla, en pequeños detalles, en pequeñas señales. Solamente tenemos que prestar un poco más de atención y es allí cuando mejora nuestra conciencia y sabemos qué es lo que le gusta a nuestro cuerpo y lo que no. Por ejemplo, yo no puedo